Vamos a ver un poquito de los números irracionales, ¿sí? Los números irracionales, el conjunto de los números irracionales lo vamos a representar con esta letra, son como dos palitos, ¿sí? Esos son los números irracionales que ya habíamos hablado un poquitito ya de eso, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como fracciones, ¿se acuerdan? Habíamos dicho eso, ya hemos explicado algo de esto y dijimos que los números irracionales, estaba el número pi, estaba el número e, estaban las raíces que no eran exactas, todas esas raíces que no dan exactas, todas estas raíces, ¿sí? son números irracionales. Y también dijimos que el conjunto de los números reales estaban conformados por el conjunto de los números racionales, ¿sí? Y los irracionales, ¿sí? Racionales y los irracionales. Así están conformados. Los racionales son los que se pueden expresar como fracción y los irracionales son los que no se pueden expresar como fracción. Y en la recta numérica, ¿sí? O sea que la recta numérica digamos que están conformadas por racionales que se pueden expresar como fracción y los irracionales que son los que no se pueden expresar como fracción. Bueno, esos son los números irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué dice? Ahí el punto 18 dice ordena de manera decreciente los siguientes números. Bueno, ahí podemos descomponer en algunos casos o bien podemos con la calculadora. Toman la calculadora y hacen la cuentita y van a ver, sacan la raíz y van a comparar los números y ustedes fíjense que todos esos números, todos los números que están ahí son irracionales porque les arroja una raíz. Una de las características que tienen los números irracionales que siempre le van a quedar son números decimales, ¿sí? Siempre son decimales, ¿sí? Con infinitas cifras. Infinitas cifras no periódicas, no entran en un ciclo de repetición. Esas son algunas de las... Esa es la característica que tienen los números irracionales, que son números decimales con infinitas cifras que son no periódicas. ¿Sí? Por ese punto yo lo voy a dejar para ustedes, eso lo pueden hacer con la calculadora, me parece. Directamente tomen la calculadora y empiecen a sacar la raíz de cada uno y comparen los números para poder ver cuál es. Tienen que ordenar de menor a mayor, ¿sí? No demanda dificultad ese punto. Lo de descomponer ya lo vamos a hacer más adelante, los puntos que vienen más adelante, ¿sí? Bueno, hay un punto ahí, el 19, arranquemos desde el 19, donde hay unas proposiciones y hay que decir si es verdadero o falso. Dice, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta. Bueno, el apartado A dice, la mitad de un número irracional es también un número racional. Me parece que ahí quiso decir es también un número irracional. Bueno, pero no importa. Entonces, en el apartado A, repito, lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar igual, porque hay que decir si es verdadero o falso y dice justifica la respuesta, o sea que hay que explicarlo, ¿sí? Dice, la mitad de un número irracional dice, ¿sabe qué es la mitad? Dividir por 2, ¿verdad? Dividir por 2. La mitad de un número irracional es también un número racional. Eso es falso, ¿sí? No necesariamente va a ser un número racional. Si yo tengo el número pi, por ejemplo, y lo divido por 2, tomen una calculadora y dividan el número pi, que se acuerdan que el número pi era un número que tenía los primeros 3 dígitos, eran 3,14, después tenía infinitas cifras no periódicas. Si lo dividen por 2, le va a quedar un número también que le va a quedar con varias cifras no periódicas. Dividan, pongan el pi, lo dividen por 2, van a ver que le va a quedar un número, ¿sí? También decimal con infinitas cifras no periódicas, o sea, un número irracional. O sea que ese es falso. Si ustedes dividen un número irracional
por 2, ahí dice la mitad, se supone que la mitad dividir por 2, siempre le va a quedar también un número con infinitas cifras no periódicas. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3, por ejemplo, que es un irracional, lo dividen por 2 y van a ver que le va a quedar un número también irracional. ¿El resultado será irracional? Exactamente, va a ser irracional, pero tenemos un caso, ¿verdad? No ese, es el apartado A. El apartado A, bueno, sí, el apartado A dice la mitad, o sea que ustedes siempre que dividan por 2 a un número irracional, siempre va a quedar efectivamente un número irracional. O sea que la respuesta es que es falso, ¿verdad? Porque ahí dice que da un número irracional. No, da un número irracional. ¿Está bien? ¿Y en el caso que se lo sumen? Bueno, dice sumar ahí. Y si sumamos, imagínense, supongamos que vamos a sumar, si yo a pi le sumo un número racional, ponerle un 2, es lo más fácil, también voy a obtener un número irracional. Y eso me da pie para decirte, si a un número irracional yo le sumo el número, sigue siendo irracional. Imagínate, tenés un número con infinitas cifras no periódicas, le suma 2, esa cola de números decimales no periódicas sigue, prevalece igual. Si le restamos, digamos, un número irracional, también pasa lo mismo. Si multiplicamos, sería la pregunta, ¿qué pasa cuando multiplicamos? Ya ahí nos estamos yendo el apartado A ya está contestado, ¿no? La mitad de un número irracional es un número irracional, pero estamos viendo, digamos, escenarios que se pueden presentar. Si tenemos un número irracional y lo multiplicamos por 0, que es racional, 0 es irracional, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tiene como un 1 invisible ahí? ¿Cuánto da 0 por cualquier número? Da 0. Y 0 pertenece, ¿verdad?, a los números racionales. 0 va a pertenecer a los números racionales. Entonces, cuando yo multiplico a un número irracional por 0, ¿sí?, me da siempre un número racional. Es un caso particular en donde podríamos poner una proposición donde diga que, qué sé yo, todo número, un número irracional multiplicado por uno racional es irracional. ¿Verdadero o falso? Entonces ustedes van a decir que es falso. Porque acá encontré un caso particular en donde yo estoy multiplicando un irracional por un racional y me da un número racional. No da irracional. Es un caso particular. Entonces siempre hay que tener cuidado con las preguntas, ¿sí?, con lo que me va pidiendo, ¿verdad? Con el enunciado, esas son cosas conceptuales. Bueno, entonces, no sé qué me preguntó ahí, lo de la suma, sí, si le sumas, ahora si vos le sumas, le restás, ¿sí?, un número racional me da un número irracional. O sea, a un número irracional le suma uno racional, me sigue dando irracional. Ahora, si vas a multiplicar, hay que ver por qué número multiplico, ¿sí? Porque si es 0, me va a quedar 0. Y 0 es un número racional. Claro, ¿entendés? Bueno. Y para dividir también, pero tenés que tener en cuenta que no puedo dividir en 0, no está definida la división por 0, o sea que ahí ni siquiera puedo efectuar la división. Bueno, pero está bien, este tipo de puntos sirve, esto es teoría, chicos, es 100% teoría como para afianzar el concepto de números irracionales, racionales, para entender qué es. Y el apartado B dice, existen números reales, que son racionales, que no son racionales ni irracionales. Eso es falso, es completamente falso, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, escuchen lo que dice el enunciado, dice que hay números reales, ¿se acuerdan que los números reales están conformados por los racionales y los irracionales? O sea, están conformados por estos dos conjuntos. Entonces, un número real siempre va a ser o racional o irracional. En alguno de los dos escenarios tiene que estar, ¿sí? En alguno de los dos campos tiene que estar ahí. Entonces, ese es falso cuando dice existen números reales, dice ahí, que no son, dice, ni racionales ni irracionales. Eso es falso. Porque siempre va a ser o racional o irracional. Bien, y es el apartado B. Y ahí cuando justifique, pueden poner eso, ¿no? Que los números reales están conformados por los racionales y los irracionales,
¿verdad? Por lo tanto, los números reales siempre contienen a los racionales, ¿verdad? Y a los irracionales. Bueno, después 0,7, el punto C dice 0,7, ese también lo pueden contestar, porque ya algo hemos hablado de eso, dijimos en una de las clases. El 0,7 dice que es, o sea, a ustedes le dan una proposición, tienen que decir si es verdadero o falso. Existen, dice 0,7, este es un número periódico, chicos, ¿se acuerdan que esto es 0,777? Estos son decimales, infinitas cifras, infinitas, 777, pero en este caso es periódico, no es no periódico, este es periódico porque es 77, el periodo es 7. Bueno, o sea, ahí me doy cuenta que esto no es irracional, este es racional porque esto se puede expresar como fracción. ¿Se acuerdan que saco la coma, suprimo la coma, saco el 0, saco el arco, y yo tengo el número 7 sobre 9. O sea, lo puedo expresar, escribir como un número racional. Bueno, ¿qué pregunta ahí? Dice 0,7 periódico es un número irracional. No, es falso. También es falso. La proposición que hace ahí, que es irracional, no, es falso. Es racional. ¿Por qué? ¿Por qué lo justifico? Porque se puede expresar como una fracción. Bueno, listo. Vamos al 20. Ese me han estado preguntando también, algunos me preguntaron cómo se hacía ese punto. Vamos a ver cómo se hace ese punto. Esto que acabo de explicar recién es más bien cosas conceptuales, más bien teórico, ¿no? Pero bueno, hay que saber todo esto. Llegamos al punto 20, vamos a ver, dice el enunciado, halla las sumas. Bueno, antes de explicar esto, estos son, chicos, sumas, restas, operaciones con números irracionales. Fíjense que estos números irracionales, ¿sí?, son números que contienen raíces que no son exactas, ¿sí? No son exactas. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que sumar raíces? ¿Cómo se suma o se restan raíces? Partamos desde ahí. A ver, dejo en pausa el ejercicio para contarles esto, a ver, repasar un poquito esto. Cuando uno va a sumar raíces o restar raíces, la condición para poder efectuar la suma de estas raíces, ¿sí?, de estos términos que contienen raíces, la condición es que sean radicales semejantes, ¿sí?, que los radicales sean semejantes, o sea, vamos a decir semejante, iguales, o vamos a relacionar con la palabra igual, ¿sí? Pero no se dice iguales, se dice semejante. Acá en matemática decimos que son semejantes, o sea, quiere decir que son iguales. Entonces, si los radicales en la suma y en la resta son iguales, yo puedo efectuar la suma, o resta si es que estoy restando. ¿Qué resto o qué sumo? Los coeficientes 3 más 5, 8. Y coloco la misma raíz, ¿sí? Esto es como cuando hacían en el colegio, ya más adelante, en las unidades que van a venir más adelante, es como si estuvieran haciendo 3x más 5x, ¿sí? 3 más 5, 8x. ¿Vieron? Es lo mismo, nada más que en lugar de tener raíz, en lugar de tener x letras, me pusieron ahí una raíz, ¿sí? Estos se llaman radicales semejantes, porque tienen la misma raíz. Si acá dice raíz cúbica, para que yo pueda efectuar la suma o la resta, también tiene que ser raíz cúbica. Tiene que ser exactamente igual. En matemática decimos tiene que ser semejante. ¿Bien? Así se efectúan, entonces yo puedo tener suma, puedo tener resta. Por ejemplo, acá, ¿ves? Yo acá puedo sumar, restar tranquilamente porque se tratan de radicales semejantes. Todos tienen la raíz cúbica, raíz de 3. Todos tienen 3. Tienen que ser igual, todo igual. El mismo índice, este es el índice. ¿Sí? Bueno, entonces radicando, todo esto tiene que ser igual. ¿Sí? Los radicales tienen que ser todos iguales. Entonces sería 7 más 2 son 9, ¿verdad? Y menos 1 son 8. Ahí está. 8 ¿qué? Raíz cuadrada de 3.
¿Lo ven?